nos ha salvado, ¿sí? Nosotros, como iglesia, ¿saben cuántos ejemplos hay en la Biblia de lo que es la iglesia? Usted mira, la iglesia es comparada con un edificio donde son construido de piedras vivas. La iglesia es comparada con una vid, donde nosotros somos ramas unidas. Es un rebaño, somos ovejas de un pastor. Como son las ramas de un olivo, ¿sí? Somos un ejército tremendo. Somos un cuerpo, un montón de ejemplos, figuras que la Biblia utiliza para hablar de la iglesia. Ese cuerpo, ese ejército, ese edificio, ese rebaño lo está formando Dios. Y se está en formación, está en construcción todavía. Y estamos en ese proceso. Pero aquí nos vamos a plantear ciertos desafíos que tenemos que aprender. Hay cosas que vamos a ver ahora que nos van a resultar fácil de entender, pero a la hora de aplicar esto va a requerir un análisis, ¿sí? Por eso quiero poner ahí la guía, el apunte que vamos a estar viendo. Y dice así el paso 6, hoy estamos con el paso 6, donde el tema es soportándonos unos a otros. La palabra de Dios habla de que una de las cosas que nosotros como creyentes debemos hacer, uno de los desafíos que tenemos que enfrentar es el soportarnos unos a otros. Y hay pasajes que hablan de esto y vamos a analizar estos pasajes, ¿no? Vamos a verlo, qué significa soportarnos unos a otros. Quizá ya estás imaginando, estás teniendo en tu mente una imagen de soportar como una cuestión así bastante negativa, ¿no? Es como, quizás estás pensando, bueno, acá el Señor me está pidiendo que haga algo bastante feo, soportar a un hermano, soportar a los hermanos. Es como si te dijera, es como si el Señor nos dijera, pon el dedo gordo sobre la mesa, martíllatelo y aguanta el dolor. Esto que me está... Bueno, lo voy a hacer porque el Señor lo pide, pero no... Entonces, nos parece que es así, soportando ya la palabra nos parece que nos está diciendo algo negativo. Y ese pensamiento surge de nuestro propio ego, nuestra propia carnalidad. Dice, no, soportarnos es algo que no quiero ni puedo hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros ejercitamos y comenzamos a poner en práctica el soportarnos realmente como la palabra de Dios dice, lo que vamos a experimentar es un gozo tremendo, vamos a experimentar un alivio y un consuelo, y vamos a experimentar que avanzamos en nuestros propósitos. Por eso es el mandato, soportarnos unos a otros. Pero bueno, va a abarcar varias ideas que vamos a ir viendo. Ahí en el cuadrito dice, escribe verdadero o falso, hay unas 3 declaraciones. Dice, como cristianos hay que soportar todo tipo de abusos. Falso. Eso es falso. Eso es falso. Lo vamos a ver. Podemos soportar las flaquezas de otros cuando aprendemos a perdonar. Eso es verdadero. Podemos soportar las flaquezas de otros cuando aprendemos a perdonar. Antes de criticar a otros, hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas.
Eso también Y es verdadera. Sí. Bien. Viviendo en un mundo real, basados en el texto que dice Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Este va a ser un texto muy clave, donde dice en Efesios 4, 2, dice, soportando con paciencia los unos a los otros. Dice, te decepciona ver que en tu lugar o en tu iglesia hay personas con defectos que te irritan. Efesios 4.2 habla de soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Unas traducciones usan la palabra tolerar en lugar de soportar. La idea es que debemos aceptar las debilidades de otros cuando dejamos de quejarnos de sus defectos, entonces podemos comenzar a amarlos. Bien, lo que vamos a estar viendo en el tema de soportar, en este pasaje, es, digamos, el fundamento, la base central de donde se edifica todo lo demás. ¿Sí? El hecho de soportar a mi hermano con paciencia y en amor, desde allí se pueden hacer todas las otras cosas. ¿Sí? Entonces es como un fundamento básico, fundamental, general, que es donde lo tenemos que asumir y aprender. Porque si no, podríamos decir que no podemos hacer casi nada, absolutamente nada, si no tomamos este principio y el significado de lo que, precisamente de lo que significa el soportarnos. Proverbios 9:11 nos ayuda a entender el concepto soportar. Y vamos a ver Proverbios 9:11, y vamos a ver el punto 1 y el punto 2 dice, Proverbios, dice, la honra del hombre bueno es, y ahí tenemos que pensar cuál es lo que dice Proverbios 9:11, y también dice, nos ayuda a entender el concepto de soportar. La honra del hombre bueno es, vamos a leerlo, yo lo tengo aquí, yo se lo voy a poner aquí, Proverbios 9:11. ¿9:11 o 19:11, pastor? No, 9... 19:11, perdón. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, lo que estábamos, la pregunta que estábamos allí era, la honra del hombre justo, del hombre bueno, es pasar por alto la ofensa. Esto es una honra. ¿Sí? Esto sería el punto 1. El punto 2 dice, nos ayuda el concepto de soportar. La honra del hombre es pasar por alto la ofensa y lo que leímos anteriormente, la honra del hombre bueno es pasar por alto la ofensa. ¿Y qué más decía, si se acuerdan? Detiene el furor, detiene su furor. La cordura del hombre detiene su furor. Exacto. La cordura y detiene su furor. El hombre que razona y que detiene su furor. Fíjense que hay varios conceptos aquí importantes. Por un lado dice pasar por alto la ofensa. Ustedes, ¿alguien me podría decir qué significa pasar por alto la ofensa? A ver, alguno que me pueda responder
si alguien te ofende y tú decides pasar por alto. Perdonar. Claro, está involucrado perdonar. No tomar en cuenta. No tomarlo en cuenta. Mantener la paz. Sí. ¿Y cómo tú podrías, vamos a suponer que en un momento recibes algo que no te gusta o que te hace mal o que te sientes que te ha ofendido? ¿Cómo lo pasas por alto? ¿Cómo haces tú en una forma práctica? Decir, bueno, voy a pasar por alto esta ofensa. ¿Cómo lo harías? ¿Qué pensamiento? ¿Cómo sería eso? Voy a pasar por alto esta ofensa. ¿Qué harías? Perdonar. Muy bien. ¿Y cómo lo hago? Está difícil, ¿no? ¿Cómo lo perdono? ¿Cómo sería pasar por alto? Justamente la palabra pasar por alto es una palabra que es interesante porque es como dejar que pase, que vuele por arriba. Porque todos somos iguales. ¿Cómo? Olvidar. Todos no somos iguales y en la forma de pensar y con la manera de pensar y con el corazón. Sí. Digamos Claro. que quizás mirarlo como Jesús lo miraría, ¿no? O sea, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo nos haría ver en realidad cómo está esa persona. O sea, pasar por alto porque es una persona que a lo mejor no sabe que está haciendo algo mal o no entiende, pero yo que tengo a Cristo, yo tendría que entender a esa persona por qué reacciona así. Yo personalmente cuando alguien me ofende, pues igual todos somos humanos, normalmente lo que hago es orar y cuando termino de orar, siempre ya me ha pasado el resentimiento o el momento en lo que sentí la rabia. Eso es lo que yo hago cuando alguien me ofende. Muy bien. También, pastor, no es bueno responder inmediatamente, porque usted sabe que la carne, lo primero que sale es el coraje. Sí. Es bueno pensar y orar internamente y luego abordar al hermano o la persona y pedirle perdón. Hermano, sí, yo te he ofendido, perdóname, no sé dónde te he faltado. Tú puedes dejarme saber o algo por el estilo, de una manera humilde, humillada. Sí. Muy bien. Bueno, está muy bien lo que dice Leo. Lo que está diciendo es muy importante porque también dice de cordura, de tener el furor. De tener el furor es no dejar que el sentimiento que te produce la ofensa te haga reaccionar. Y esto es algo que tiene que ver con el dominio propio. ¿Qué decimos cuando alguien nos ofende? Se metió estaba yo parqueando y se metió delante un carro. Y yo le grité. ¿Qué decimos cuando reaccionamos? Me salí de mí, o decimos, me descontrolé, ¿sí o no? Me descontrolé. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos retenernos nosotros mismos, no nos controlamos, no tenemos dominio de nosotros mismos. Y al no tener dominio de uno mismo, es un problema serio, que algunos lo toman como, oh, qué carácter que tengo, oh, oh, oh.
¿Qué? Yo tengo... No, no tienes ningún carácter, eres un débil. No tienes poder para dominarte. O sea, cuando uno se enoja y se enfurece, cree que está teniendo buen carácter o que es fuerte, es al revés. Es un débil, es un hombre que no puede controlar los caballos. Es como una persona que está corriendo, cabalgando, y el caballo se le va para cualquier lado y el tipo está arriba al galope sin saber dónde va. Eso es lo que pasa cuando nos descontrolamos. Y justamente en el mundo, cuando se ve una persona descontrolada, se la ve como, pero tiene su carácter. No, no tiene ningún carácter. Es más, es un descontrolado, es un débil, que no puede controlarse a sí mismo. Y dice aquí el Proverbios, el hombre que honra, el hombre que es cuerdo, primero que es cuerdo y se sujeta. Fíjense lo que dice Proverbios. Proverbios está diciendo, acá la persona que se controla no es débil, es fuerte. Y lo segundo, que es interesante aquí, que yo entiendo que esto de pasar por alto es un tema bastante profundo, porque a veces decimos, no le hago caso, y seguimos pensando en que nos dijo que teníamos cara de sapo. Me dijo que tenía cara de sapo. No me importa, y creemos que le estamos pasando por alto. Nos negamos, decimos, no, me olvido, yo me olvido, y no nos olvidamos, sigue kikiki en la cabeza. Lo queremos pasar por alto la ofensa, deseamos y no podemos. No podemos. Y está ahí, otra vez. Yo me he encontrado con personas, a veces hablando con personas que a mí me ofendió, pero yo lo perdoné. Y si lo perdonaste, porque... Es más, si lo perdonaste ni te tendrías que haber acordado. Realmente, ni tendrías que haberte acordado en este momento, pero sigue llorando por lo que le hizo y sigue llorando y después dice, lo perdoné. No pasó por alto la ofensa, no, la sigue guardando. Nos pasa eso. Entonces dice, acá dice, la virtud está en controlarte a ti mismo y en pasar por alto la ofensa. Son dos cosas que realmente tenemos que depender absolutamente de Dios, porque Dios es el que puede hacer eso. En algunos casos, la ofensa no puede ser pasada por alto, hay que ver. Porque hay ofensas que son muy severas y muy serias, y uno sinceramente no puede pasarlas por alto. Entonces cuando uno se da cuenta que esa ofensa no la pudo pasar por alto, tiene que recurrir a otro método que le ayude a perdonar. ¿Sí? Y a veces es ahí cuando hay que hablar con la persona. ¿Sí? Confrontar a la persona, hablar, expresar. Y eso es ahí interviene, ahí vamos a ver otras cositas. Pero hay casitas que sí las tenemos que pasar por alto, y cuando decidimos pasarlas por alto, significa que no las tenemos que recordar más. Olvidarse. ¿Sí? Olvidarse y hacer el ejercicio de pasarlo por alto, verdaderamente. No traerlo otra vez a la memoria, otra vez a los pensamientos. Esto es lo que está hablando el principio que está dando Proverbios, el principio que está hablando cuando estamos con un hermano que nos ofende. Principio. Debemos pasar por alta la ofensa, debemos ejercitarnos en perdonar, ¿sí? Y no debemos descontrolarnos. Paro un poquito ahí para decir algo. El perdón es algo que, lo que estamos viendo aquí, es algo que nosotros tenemos que ejercitar y dar antes que la persona se arrepienta y que nos pida perdón. Algunos dicen, no, yo lo voy a perdonar cuando la persona se arrepienta y pida perdón. Y aquí hay un error. Porque si tú no perdonas, o si no perdonamos, o si estamos esperando que la persona se arrepienta y pida perdón, y nosotros estamos
poniendo una condición para dar el perdón o para perdonar, eso nos va a terminar dañando espiritualmente, lastimando, ¿sí? Entonces, siempre el espíritu de pacificación tiene que estar siempre en el creyente, siempre. No importa la ofensa o lo grande que pudo haber sido. Ahí comentaron, ustedes comentaron varias cosas importantes, como decir, por ejemplo, hay veces que la persona que nos ofendió, vemos que es el resultado de una vida sin Cristo, etcétera, o está mal. Y eso lo vamos a ver, eso nos va a ayudar a cómo trabajar en esto de soportarnos, ¿sí? Fíjense lo que dice Efesios 4:3, si lo habíamos leído. Dice, soportar a otros nos permite tener... ¿Qué dice Efesios 4:3? ¿Lo tienen ahí a mano o lo pongo en la pantalla? Si quieren lo voy a poner, ¿eh? Efesios 4:3, yo lo tengo aquí. Dicen solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien, aquí lo tienen en la pantalla. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esfuércense, en otra versión dice, por mantener la unidad del espíritu y mediante el vínculo de la paz. Es algo que hay que esforzarse y estar solícitos. Una vez le quiero contar algo. Hablé con el director del ministerio Pacificadores. Entre paréntesis, es un ministerio internacional muy, muy importante que da talleres y cursos a varias iglesias aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica. El ministerio se llama Pacificadores. Enseña todo el tema de relacionarnos de resolver conflictos, sobre todo. Y me dijo algo que me llamó la atención y nunca me voy a olvidar. Dice, los cristianos somos expertos en evadir problemas. Me dijo así, somos expertos en evadir problemas. ¿Qué quiere decir? Tengo un problema con un hermano, lo mejor que puedo hacer es ignorarlo, olvidarme, no, creo que estoy pasando por alto la ofensa, pero no la estoy pasando. No, yo ya no lo saludo, no le hablo, no me cae bien, hay cosas que no me gustan, no me gusta cómo se rasca la nariz, no, a mí eso no me gusta, es su forma de pensar, no me gusta. Y vamos así pensando de que nos podemos dar el lujo de tener conflictos, de llevarnos mal, de estar enojados, de estar, bueno, él por allá y yo por acá. Que se siente por allá y yo me siento por acá, no lo saludo. Tengo un problema y no lo resuelvo. No elimino el conflicto, lo dejo ahí. Hay cosas de esta persona que no me agradan, hay cosas que me hizo algo que... Pero bueno, ya está, ya ahora no hablo de la misma manera con esa persona y estamos... no, dice, solícito, dice, no estamos poniendo ningún esfuerzo en la unidad del espíritu. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Entonces, cuando hay algún conflicto, hay que tener la solicitud o el esfuerzo para decir, esto hay que resolverlo. Esto hay que hacerlo de una manera unánime. ¿Sí? Lamentablemente, muchas veces en las iglesias se manejan así con conflictos, se arman grupos, hay desacuerdos, y no se resuelven. No estoy diciendo que no haya desacuerdos, pueden haber desacuerdos, pero siempre hay que enfrentar y tiene que haber paz y unidad entre los hermanos, porque si no, no hay unión. Y si no hay unión, no hay frutos, no hay cosecha, no hay nada, no hay bendición. ¿Sí? Pastor, también, sí. Permítame comentar, esto es importantísimo, el perdón.
Es tan importante porque Marcos 11:26 dice que orando, si no perdona, tampoco va a ser perdonado. Oiga eso. No está hablando de perder la salvación, pero recuérdese que estamos orándole al Padre por perdón, por nuestras necesidades, porque nos perdone nuestras ofensas. Y si nosotros no perdonamos, dice ahí Marcos 11:26, tampoco tú serás perdonado. Miren la importancia tan tremenda que es esto que estamos estudiando ahora. Sí, amén. Así es. Habla del perdón. Es interesante lo que también lo que vimos recién en Efesios 4:3, cuando dice solícito. No hay que permitir, es como que le dice, ustedes tienen que estar perfectamente unidos, sin diferencias entre ustedes, sin conflictos, sin llevarse mal, sin cosas. No pueden permitir eso. Tienen que estar solícitos en la unidad del Espíritu. ¿Sí? Hay que apoyar, la iglesia no hay que hay dos partidos políticos, tres, los republicanos, los demócratas, están los verdes, los adventistas, los calvinistas, los no calvinistas, los que creen una cosa, los que creen otra. No puede haber nada que sea tan fuerte como para que me permita desvincularme de una relación de amor con mi hermano. ¿Sí? Esto es lo que llama la solicitud de guardar la unidad del espíritu. Y lo que decía el hermano Leo, habla de que tenemos que poner en práctica y ejercitar el perdón. Y el perdón es algo tremendo, porque si no, vamos a perder bendiciones. Me gustaría contarles una vez, encontré a un pastor que, bueno, esto se fue hace muchos años, él tenía una iglesia hispana, estaba bajo una iglesia americana. O sea, estaba la iglesia americana, y más o menos como nosotros, pero diferente porque las dos congregaciones eran muy independientes unas de otras. Entonces tenía el pastor hispano, tenía que tener un vínculo y una relación con el pastor americano. Y el pastor hispano tuvo un conflicto con el pastor americano y no se hablaban, ni se saludaban. Entonces los dos iban el domingo al servicio, cada uno a dar su sermón, y estaban peleados los dos pastores. Yo no podía creer. Ahora, yo pregunto, si cuando este hermano está diciendo, Dios derrama bendición sobre nuestra iglesia, sí, derrama bendición, pero nosotros ya te estamos poniendo un techo ahí, una barrera gigante para que la bendición no caiga, porque no soy capaz de reconciliarme con un hermano. Y lo decía normalmente, no, estamos peleados, estamos sin ningún problema. Yo no me quedé mirando, yo no dije nada porque no tenía mucha confianza con él, pero me quedé asombrado. Digo, este hombre que está peleado con un pastor colega, digamos, que está ahí, está poniéndole trabas a las bendiciones, techos a las bendiciones. Y esto pasa en general, hermanos, en todos los órdenes. En todos los órdenes. Entonces, hay momentos de crisis y de conflictos dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de los hermanos. Y estos principios hay que aplicarlos. Efesios, dijimos Mateo 7:3, ¿por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de otros? Bien, aquí entramos en el tema de las debilidades de otros. Vamos a ver qué dice Mateo 7:3. Hay un tema importante. Esto es:
Mateo 7:3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Bien. ¿Qué nos dice ese pasaje? ¿Por qué es necesaria la humildad? ¿Qué es lo que va a hacer esta característica de la humildad en soportar las flaquezas de nuestro hermano? Esto es algo que lo va a repetir recurrentemente. ¿De qué está hablando ahí? Cuando estamos con hermanos que tienen debilidades, que tienen flaquezas, que nos irritan, que nos molestan. ¿Qué está hablando el Señor Jesús en este aspecto de ver la paja en el... iguales, que tenemos también flaquezas, también somos personas que necesitamos cambiar. O sea, también tenemos lo nuestro. Normalmente lo que habla ese pasaje de la Biblia es que siempre solemos ver los defectos y las debilidades de otra persona, pero nunca nos analizamos nosotros enteramente, no solucionamos lo de nosotros y queremos tal vez solucionar lo de los demás, algo así es. Es como ver los defectos de los demás sin ver los de nosotros. Yo digo, pastor, espiritualmente hay un solo juez. Y espiritualmente nosotros no somos llamados a ser juez. Somos llamados a amarnos uno al otro y darnos la mano uno al otro, pero no a ser juez. Sí. Sí, tremendo. Este principio nos enseña también que, bueno, lo que ustedes están diciendo está correcto, está muy bien. Y yo podría agregar que está diciendo que cuando ves una debilidad en otro hermano, el Señor Jesús te dice, tú tienes eso mismo que tiene Él. Y quizás peor. Y sí, bueno, en realidad si lo sacamos de la forma, como lo dice, del uso gramatical que usó el Señor, dice, tú tienes una viga, o sea, exacto. En un sentido estaba diciendo, mira, tú ves esta persona que tiene este problemita, bueno, tú lo tienes y aumentado por 1.000.000. O sea, es como que te está diciendo, el problema que tú ves en el otro es el mismo que tienes tú, pero aumentado. En un sentido es, y esto es algo interesante, que es un terreno muy difícil de explorar, pero muy interesante, en el mundo psicológico. Los psicólogos, cuando tratan problemas de personas que se irritan, el psicólogo trata a la persona en donde le está haciendo ver que eso que le molesta tanto es algo que él tiene. ¿Sí? Por decirlo de una forma así medio rápida y sin mucho detalle. A mí me molesta que me diga, porque no me dice la verdad, y me miente, siempre me está diciendo alguna mentirita, y eso me pone mal, y me enoja, y me enfurece, y me pone mal. Entonces lo que está pasando con esa persona es que esa persona es también media mentirosita. No es transparente, no dice la verdad, cambia, modifica para su conveniencia. Él es así. Y como él es así, se ve reflejado en lo que el otro hace y explota. Interesante, ¿eh? Interesante que Jesús está hablando de algo que después los psicólogos, estudiando, dice, es exactamente así. Incluso psicólogos seculares que no son cristianos dicen, lo que dice Jesús es cierto, la viga en el ojo. Mira, hermano, lo que pasa es esto. ¿Quieres ahorrarte dolores de cabeza? Mira al hermano que lo que está haciendo eres tú. Y tú tienes el mismo problema y la misma debilidad igualito.
Y la tendencia natural es esa, no, hermano, no. Yo soy diferente. Yo no soy así. Sí, eres así. Eres peor. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, cuando vemos, pero no, está bien, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué yo no manifiesto las mismas conductas de Él? Es porque de alguna manera el Señor ha obrado en ti y has aprendido, o el Señor ha obrado en tu santificación, y por la obra de Dios, no por tu obra, sino por la obra de Dios, tú has vencido ese pecado, pero está ahí, pero no tienes nada que enorgullecerte. Tienes que ser compasivo, porque la misma debilidad que Él tiene, la tienes tú. Y cuando vamos más a fondo, decimos, cuando la Biblia habla del pecado, está hablando de que el pecado en sí es la potencia del pecado, lo que somos capaces de hacer, no lo que hacemos, sino lo que somos capaces de hacer. Esa es la doctrina esencial de lo que es el pecado del hombre. ¿Sí? Entonces, en la palabra no se llama, mira, este es el principio que te va a ayudar a soportar las debilidades de los otros, soportar las flaquezas, porque te va a movilizar la compasión. Amén. También, pastor, con perdón, a veces no entendemos de que todos tenemos debilidades, pero casi siempre no son las mismas. Porque, por ejemplo, usted tiene la debilidad de alcohol, yo tengo la debilidad de vanagloria, o de ver pornografía, o de otras cosas. Aquel otro hermano tiene otras debilidades más feas todavía. Pero, ¿qué pasa? Nosotros vemos un hermano quizás que le gusta hablar de otro hermanito. Y entonces estamos señalando, mire, ese hermano, bla, 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 bla. Entonces, ahí es que está, que no entendemos. Todos tenemos debilidades, claro. Y por eso todos tenemos que comprender y ayudar mirando la mano y orar uno por el otro. Así es. Está muy bien esa aclaración porque aquí habla, la palabra que usó Leo, debilidades, se llaman concupiscencias, de una forma un poco no común que la Biblia usa, pero son esas debilidades. Entonces, es verdad, nosotros quizás no tenemos una debilidad por algo, una flaqueza en algo, pero tenemos una fortaleza en otra cosa, tenemos debilidad en otra, pero como todos tenemos debilidades, nosotros nos tenemos que enfrentar que aquí no se trata de cuál debilidad es mejor o cuál es más pura o más santa. De hecho, que yo tengo una debilidad o una flaqueza está en la categoría de pecado, que me hace ver que no tengo ninguna diferencia con aquel hermano mío que tiene una debilidad, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a nosotros a ser compasivos y a soportar las flaquezas. Pero lo que estamos viendo aquí es ¿qué significa soportar? No es, digamos, bueno, déjalo así, que déjalo. Yo tengo mis debilidades, él tiene la suya, cada uno con su debilidad. Y vayamos caminando todos debilitados. El tema de soportarnos, que tenemos que ayudarnos para fortalecernos y vencer. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ayudar al que está débil para fortalecerlo. ¿Sí? Por eso se trata todo esto de las relaciones, porque yo no se trata de decir, bueno, hermanito Leo, hermanito, usted tiene esta debilidad, y bueno, yo también tengo la otra. Usted tiene la debilidad por el color amarillo y yo tengo la debilidad por el color verde. Esto es un problema que tenemos los dos. Caminemos ahí. Usted siga con lo suyo y yo sigo con lo mío y nos vamos los dos al horno. Yo tengo que hacer que el hermano se fortalezca, vence esa debilidad y él tiene que hacer que yo me fortalezca y vence esa debilidad. Nosotros tenemos que fortalecer para vencer las debilidades. Entonces, para eso
yo tengo que tener una relación con mi hermano, entendiendo que él tiene una debilidad, yo también tengo, y los dos tenemos que fortalecernos. Amén. Ahora, si yo me creo que soy más que él, o que yo soy mejor que él, ahí estamos fallando. No vamos para ningún lado. Yo tengo compasión y soporto, entendiendo que lo que le está pasando también a mí me está pasando, tengo la posibilidad de empezar a caminar hacia la fortaleza, porque el objetivo que el Señor quiere es que no es que todos continuemos con las debilidades, siempre las vamos a tener, pero que vayamos progresando, creciendo, venciendo esas debilidades, fortaleciéndonos, santificándonos. Esto es lo que la palabra de Dios dice, como que vamos en un proceso de santificación, ¿sí? Pero todo parte de soportar con paciencia y con amor a los hermanos. Amén. Y dije, no nos olvidemos de algún principio que dijimos: cuidado con la ira, cuidado con descontrolar, cuidado con los gritos, cuidado con el pegarle patadas a la pared y al piso y a todas estas cosas que nosotros creemos, como dije antes, creemos que somos grandes personas de buen carácter. Yo tengo carácter fuerte, yo no tengo pelos en la lengua, yo le digo las cosas como... Eres un débil y un descontrolado y una persona que no tiene dominio propio. Así nomás te lo digo. No eres ni buen carácter, no tienes nada de nada. No tienes capacidad. Es más, no eres libre. Fíjate lo que te digo. Una persona que se domina es libre. No, yo me enojo. Es el esclavo. Eres esclavo, hermano. Yo cuando me enojo y cuando me enfurezco y cuando me enojo, ¿saben qué pienso después? Soy un esclavo miserable. Esclavo de mi propio caballo. Un ser irracional que me lleva para donde él quiere. Y yo estoy arriba como un bobo. No es lo que el jinete que va arriba del caballo pensando de que yo tengo carácter. Es un pobre esclavo del caballo. Qué distorsionada que tenemos la cabeza. Pero cuando tenemos dominio propio, cuando nos controlamos, cuando generamos compasión, cuando empezamos a trabajar con cordura y a pensar que tenemos debilidades, que tenemos que cuidar y sanar y controlarnos, entonces ahí estamos ejerciendo el dominio propio y estamos siendo libres, porque cuando una persona es libre, cuando toma una decisión personal sin influenciarlo. Las personas que se dejan llevar por las emociones y por los arranques son las personas más esclavas que hay. Es como que vuelvo a obtener el ejemplo del caballo porque me gusta. Va arriba del caballo a lo loco y dice: soy libre, voy por el mundo y por los campos. Y el caballo lo lleva para donde quiere el caballo. Y si se quiere el caballo, se para de golpe y lo va a tirar. Y va a seguir, el paisano va a seguir diciendo: soy libre. No. El que domina el jinete, el que domina al animal, ese es libre. Y ¿saben qué dice más la palabra? Es manso. ¿Vieron que la palabra manso? Manso significa control. Tengo un caballo amansado. Amansado no quiere decir que es tontito y que está todo el día comiendo pastito y no hace nada. Va por donde yo quiero que vaya. Y esto es lo que se requiere, hermanos, para relacionarnos unos con otros. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Lo puede hacer, porque tenemos el Espíritu de Dios, que nos da el poder para hacerlo. ¿Qué futuro tiene un hogar donde... bueno, el punto 4 dice: nosotros también tenemos fallas en las cuales otras personas tienen que aprender a soportar. Apunta a algunas de tus propias debilidades que irritan a otros. Bueno, es un trabajo personal, tarea para el hogar. ¿Qué futuro tiene un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? ¿Qué futuro tiene? Fácil, ¿no? Un futuro desastroso. ¿Cómo te afecta a una persona el saber que su cónyuge no tolera sus debilidades? ¿Cómo te afecta
no sé si está bien redactado, de cómo te afecta a una persona, cómo le afecta a una persona el saber que su cónyuge no tolera sus debilidades. Y bueno, afecta muchísimo. ¿Cómo les afecta a los hijos el saber que sus padres no lo soportan? Esto es tremendo. Hermanos, entre hermanos, entre hijos, entre padres, tenemos que soportar, conocer las debilidades, soportarlas y cuando estas debilidades generan conflictos, resolverlos. Y para resolverlo es mejor callarse la boca, no hablar, encerrarse en un cuarto. Ahí está mi esposo que se encerró ahí y no me habla hace una semana. Ahí está mi esposa que no me habla. Ahí está mi hijo que no le hablo y ahí estamos. Sin hablarnos, sin comunicarnos, con un clima de tensión constante. Y esto no puede ser. Estamos poniendo barreras a todas las bendiciones que el Señor quiere derramar sobre nuestras vidas. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona que me decía, yo me sentía tan mal que no quería hablar con nadie. Justamente el ofensa o algo te hace que te aísles. Uno se quiere aislar. La Biblia habla de lo contrario. Habla de soportar, habla de entender, habla de no dejarte llevar por las reacciones, de no aislarte, al contrario. Todo lo que estamos viendo va en contra de nuestra propia naturaleza, hermanos. ¿Sí? Hay un puntito acá que dice el perfeccionista. ¿Eres perfeccionista o vives con uno que es perfeccionista? Medita en la afirmación que está a la derecha sobre los efectos del perfeccionismo en las relaciones personales. Dice, nosotros los perfeccionistas despreciamos todo lo que no cumple nuestras expectativas. Al exigir demasiado de otros, ponemos una carga pesada sobre ellos que no pueden llevar. Su reacción podría ser de rebeldía, de frustración o de desánimo. Aunque se esfuercen por alcanzar la perfección, terminarán frustrados al igual que nosotros. No podríamos tener una relación saludable con ellos mientras no aprendemos a aceptarlos como son. ¿Saben lo que es un perfeccionista? ¿Alguien puede alguien puede compartir algo de lo que piensa, de lo que cree sobre los perfeccionistas? Perfeccionistas. ¿Qué me pueden decir? ¿Son buenos? ¿Es bueno? ¿Es saludable? ¿Es importante? ¿Hay que ser perfeccionista? ¿Es bueno para las relaciones? ¿Ayuda? ¿Trae problemas? ¿Qué piensan? Yo creo que no es bueno porque, como el pastor dijo, es algo que siempre la persona quiere que sea como ella lo hace y si no está mal hecho. Entonces es algo perfeccionista, yo creo que es algo sofocante para el resto de personas porque realmente no todos somos iguales. Entonces yo creo que no es bueno ser perfeccionista. Muy bien. Yo puedo decir que puede ser bueno, puede ser, pero yo personalmente, cuando se trata del trabajo, yo puedo admitir que soy un poquito perfeccionista en el sentido en que tengo que hacer el trabajo muy bien, porque si no, no me va a salir bien. Pero si otra persona lo hace a su manera y queda bien, todavía me quedo contento.
Sí, es un poquito difícil porque nosotros queremos que todo, o sea, buscamos la perfección en un sentido, en las cosas que hacemos, en lo que tenemos un ideal y buscamos la perfección, pero eso puede ser un arma peligrosa, ¿sí? Porque nos puede colocar en una posición de intolerantes, de que no ejercemos, no nos soportamos, no comprendemos, no nos ponemos en lugar del otro, no vemos las imperfecciones nuestras. O sea, es una línea muy, muy peligrosa de transitar, ser perfeccionista. ¿Sí? Y normalmente las personas perfeccionistas se enfocan en cosas y exigen y reclaman que ciertas cosas se hagan así y se desenfocan en otras. ¿Sí? Es decir, voy a dar un ejemplo medio tonto, pero no, a mí me gusta que en el centro de la mesa haya una planta y tiene que estar en el centro, porque tiene que estar, no puede estar el mantel corrido, no puede estar, tiene que estar en el centro, porque si no está en el centro, no, yo quiero que, ¿y qué le cuesta poner a mi esposa el florero en el centro? ¿Por qué no lo pone en el centro? Si está ahí, ¿por qué lo pone siempre al costadito? No, a mí me gustan las cosas centradas. Hay personas que son así, pero tiene una mancha de humedad en el baño y un caño que le sale agua y el baño se está inundando hace rato y no arregla el caño de agua y no arregla el baño y el espejo está roto, se está por caer la puerta y eso no eso está bien, el baño se le está inundando y se le está por caer todo, pero se está enfocando en el florero. Ustedes fíjense, lo estoy exagerando un poco para llevar a cómo hace el perfeccionista. El perfeccionista muchas veces se enfoca en una sola cosa y no ve el resto. No ve nada, está como diciendo, acá, es más, te puedes llegar a ver el defecto y se enfoca. Tienes una mosca parada en la nariz y no me deja ni ver tu cara, ni ver tus virtudes, no puedo ver nada, tienes una mosca y ahí estoy, te está martillándote la nariz. Te estoy matando la mosca con un martillo, imagínate. Bueno, ese es un poco el peligro de la persona que es perfeccionista. Sí, realmente tiene que estar, no puedes vivir con una mosca en la nariz toda la vida, y el florero sí debería estar en el centro, pero el perfeccionista no mira, no es capaz de ver, tiene ese problema, no mira alrededor, no mira las otras cosas. Y esto sí. En otras palabras, pastor, nunca está conforme, siempre quiere más y más. Y aunque lo haga algo correcto, quiere algo más extraordinario. Me recuerda a los saduceos que le daban cosas que hacer a sus feligreses que ellos mismos no podían hacerlo ni lo hacían. Entonces, nosotros no se está refiriendo a que no hagamos la cosa bien hecha y correcta. Se está refiriendo a que nosotros no debemos ser uno que esclaviza al otro, uno que le exige a otro lo imposible. Sí. De eso claro. Sí, hay veces que podemos llegar, hay que tener... por eso que esta palabra, esto que aprendemos, es decir, tenemos que tener un punto de pasar por alto, de ser tolerantes, de entender, de ver con claridad qué es importante y qué no. Y bueno, tratar de si no eres perfeccionista, fíjate, algo que puede ser una debilidad no te va a afectar tanto. La vas a poder tratar mejor. Voy a dar otro ejemplo. Sí, voy a dar perdón, un minutito, voy a dar otro ejemplo, que quizás lo di en algún momento. Una vez en la iglesia, hace muchos años, tuvimos una ceremonia de bautismos, unos bautismos muy lindos. Fue un día muy lindo. Realmente toda la gente estaba emocionada. Fue bendición, porque ver gente que se bautiza y testimonios,
es algo lindo, realmente algo que dan ganas de alabar y dar gracias a Dios, porque uno está viendo el fruto de la obra del Señor en la vida de personas, etc. Pero hubo un hermanito que estaba muy enojado, porque por alguna razón el agua de la piscinita, de la tina esa que teníamos para bautizar, estaba media fría, estaba fría el agüita. Entonces los que se bautizaron, en un momento, una señora, no me acuerdo, se bautizó y estaba media temblando y dijo, está fría, dijo el agua, ¿no? Y bueno, se bautizó y todo bien, pero hubo un hermano que me encaró feo y me dijo, estaba muy mal y muy enojado, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en un servicio de bautismo no se hayan percatado del detalle de poner el agua tibia? Pero se puso mal, y vive mal. Esa persona que vive así, o sea, yo me di cuenta, no pudo disfrutar del servicio. O sea, él vio el agua fría y no vio a un alma que es nueva vida. O sea, yo lo miro de esta perspectiva, que el perfeccionista se encierra y, como decía hermano Leo, no está conforme. O sea, y esto lo pone mal. No se puede relacionar con las personas, no ve nada positivo ni bueno. Ahora, esto no quiere decir que pongamos el agua y que pongamos a los hermanos a bautizarlos en el freezer. No estoy diciendo eso. Es que no importa. Estoy diciendo sí importa, pero el perfeccionista no disfruta de todas las otras cosas o no valora, y por eso es que es probable que no pueda dar palabras de ánimo, porque va a ser siempre como tendiente a criticar y a pararse siempre en los defectos y en las debilidades de la otra persona, ¿sí? Eso es algo que tenemos que vencer, hermanos. Si vencemos eso, avanzamos muchísimo, porque si el Señor demandara de nosotros perfección, ya estaríamos todos, ninguno estaríamos, ni hubiéramos podido dar un paso. El Señor es paciente, y así tenemos que ser nosotros. Soportándonos con flaqueza las debilidades y el unos a los otros. Sí, perdón, alguien iba a hablar algo y Mónica. Sí. Sí, yo, pastor, bueno, es más o menos como el ejemplo último que usted dio, porque yo digo, el perfeccionista no solo pone cargas pesadas a los otros, sino él también sufre, porque como las otras personas ya se pueden volver rebeldes o se frustran, ya no quieren hacer las cosas porque saben que siempre van a estar mal hechas. Sí. Entonces, el perfeccionista se carga y hace todo él, porque solamente lo que él hace está bien. Y siempre sufre porque siente que nadie lo ayuda, siente que hace todo el trabajo, toda la labor en la casa. Sí. También sufre, ¿no? Como usted dice, no disfruta. Eso era lo que quería decir. Sí, gracias. Sí, gracias, Mónica. Todos estos son componentes que nos ayudan a pensar, a meditar en nosotros mismos, cómo somos. Tolerantes, intolerantes, perfeccionistas. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos ante las debilidades de otro hermano? ¿Lo queremos cambiar? ¿Lo queremos corregir? ¿Somos duros? A veces nos pasa, miren hermano, a veces nos pasa que vemos a un hermano que está en una debilidad, que no sé, algo, no le gusta venir mucho a la iglesia, por ejemplo, no le gustan los servicios. Y nosotros, ¿qué hacemos? Lo empezamos a atacar. Hermano, ¿dónde está? No dejando de congregarnos, como algunos de ¿dónde está el fe? Y queremos que la persona cambie, que empiece a ser ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, y que sienta el llamado del Señor, y que vaya de misionero a Uganda, y queremos que salga de ese letargo, y todo, lo empezamos a... Piensa que tú también estuviste así en algún momento, que no querías ir a la iglesia, que no querías leer la Biblia, que no querías orar, que no querías... que orar te aburría y te duerme, que no querías estudiar la Biblia, que no querías leer, y que empezaste a dudar de que si era verdad todo esto. Y si
si vale la pena, y mejor qué ofrendar para qué, si mejor me compro ropa. Tú también tenías todas esas cosas, entonces entiende, que los puedes fortalecer a partir de que tienes, lo soportas, lo entiendes, lo comprendes, porque tú también. Ahora, en lugar de irritarte, enojarte y exigirle y demandarle, comienza a ver cómo Dios te utiliza para que pase de ese estado de debilidad a un estado de fortaleza. ¿Sí? ¿Cómo puedes influenciarlo para que salga de ese estado de debilidad a un estado de fortaleza? Pastor, Y una ese es un consulta. gran desafío para nosotros. Sí. Me da la impresión de que aquí lo pone como perfeccionista y tiene todas las características del legalista, en realidad. Puede El ser. legalista cumple estas... Sí, bueno, todo esto que habla del el legalista es un perfeccionista de potencia, sí. Claro. Es así. Bueno, el legalista es otro tema para hablar un poquito más en otro momento. Por eso es Sí. otro tema. Sí. Pastor, una consulta. ¿Hasta qué límite? Bueno, la Biblia es clara en muchos aspectos, pero dentro de la iglesia a veces hay algunos límites también, ¿no? Sí. En el cual la iglesia en conjunto tiene que intervenir en los pecados de alguien, de un hermano, de repente, de un ministro, qué sé yo, ¿no? Y ponerlo enfrente. Bueno, lógicamente antes hay pasos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto o hasta qué raya, digamos, ¿no? Porque ya llegan Bueno, algo claro, más. muy buena pregunta. Y bueno, lo que estamos hablando ahora es el fundamento. Después viene el procedimiento. Y el procedimiento se basa en que hay hermanos que tienen, cuando un hermano está conduciéndose o viviendo de una forma que quiebra o rompe una norma, un principio bíblico, un fundamento bíblico, entonces hay un procedimiento para confrontar al hermano y hacerle ver su error. Por eso ahora vamos a terminar acá, pero lo vamos a seguir la próxima clase, porque tenemos que restaurar al hermano, y el hermano se tiene que restaurar, y si no se restaura, lamentablemente, va a haber que aplicar lo que se llama la disciplina. Y esto también es un tema que lleva un poquito más, pero hay un límite, sí, tenemos que poner límites. La iglesia, porque nosotros tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Y cuando vemos una conducta, un comportamiento que alguien está realizando, tenemos que evaluar si ese comportamiento está quebrando principios bíblicos, si está la persona en desobediencia a Dios, y qué principio bíblico enfocarnos. Y para eso no es una sola persona, son varias. La Biblia habla de más de uno que tienen que tratar a esa persona. Porque si veámoslo de esta manera, cuando se detecta que una persona en su debilidad está haciendo cosas que son de perjuicio para sí y para la iglesia, tenemos que protegerlo a él y proteger a la iglesia y confrontarlo. Y bueno, hay un mecanismo para confrontar al hermano. Pero todo en el marco de la tolerancia. Por eso, todo en el marco ahora lo que estamos viendo es cómo tiene que estar nuestro corazón. ¿Sí? Dispuesto a perdonar, tolerante, entender las debilidades, intención de restaurarlo, compasivo. Todo eso, la Biblia te dice cómo tiene que estar la masa para construir el cake. Los ingredientes que tiene que haber en tu corazón para empezar. Bueno, hermanito, esto es lo que se esperaba de ti, esto es lo que
como cristiano deberías haber hecho y veo que no lo haces, que no estás arrepentido, estás quebrando el principio bíblico, tengo que tomar una decisión. ¿Sí? Entonces sí, ahí tiene que haber órdenes en todo en nuestra vida. Nosotros tenemos que en casa, si tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos que tener una estructura de qué pasos dar, cómo resolver los problemas. Y esto es una forma. Pero la forma, a ver si me entienden, la forma tiene que tener una base. Y la base es lo que estamos viendo ahora. Es tolerancia, soportando, compasión, perdón, humildad, mirar las debilidades del otro como fueron las nuestras. Todo eso, lo que el Señor te está mirando es, antes de tomar una decisión, ver si eres perfeccionista, antes de tomar una decisión, mira tu corazón primero, considérate a ti mismo, ese es otro pasaje que lo vamos a ver. ¿Sí? Ver si eres legalista, si hay un legalismo, todo eso hay que considerarlo para que después, cuando uno se conduce, dice, bueno, aquí está el límite, esto sí se permite, esto no, esto es algo que no se considera un pecado, no se considera una falta, porque hay cosas que cada iglesia tiene normas. Entonces ahí pueden haber una iglesia donde no sé, tocar la guitarra eléctrica es pecado, qué sé yo. Estoy dando un ejemplo, una cosa que no es pecado. Entonces, si al hermano le gusta tocar la guitarra eléctrica, los hermanos lo van a decir, pobre, es débil. Vamos a ayudarlo al pobre, porque está con el pecado del demonio de la guitarra eléctrica. Y lo tratan de salvar. Y pueden tener buena intención y buen corazón, pero no se dan cuenta que no es. Tocar guitarra eléctrica no es pecado. Pero bueno, ahí tienen que haber otros elementos, que quizás sean legalistas. Una creencia donde piensan que Dios está enojado con las personas que tocan guitarras eléctricas, que los va a matar a todos. Entonces digo, vamos a salvar a la gente esto. Entonces quizás tengan un buen corazón de compasión, porque ven, este hermano está tocando guitarra eléctrica, Dios lo va a castigar, y tienen compasión, pero están errados. Es una compasión basada en el error. Entonces Dios lo que hace es te cambia y te dice, mira, esto es lo que está mal, no es lo que tú crees, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, esto es. Y te da una norma, esa es la palabra. En base a eso tú edificas con compasión. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener un balance entre lo que el Señor dice, los principios, las ordenanzas, los mandamientos, y el corazón de cómo ejecutamos eso, cómo lo llevamos a la práctica. ¿Sí? No sé si respondí un poco tu pregunta, Wolf. Fue una respuesta muy larga, me parece. No, sí, pastor. Todo ok, no se preocupe. Bueno, gracias, hermanos. Bueno, tenemos que dejar acá. Me gusta dar los estudios en dos partes porque tienen mucho contenido, y para no ir hablando así muy superficialmente, prefiero tomar el tiempo y que continuemos la próxima clase para seguir hablando y no ser tan extenso. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Vamos a terminar aquí.